Estamos de regreso y hacemos nuestra segunda mesa de mujeres en la política en este 2014. Tenemos a Mayra Enríquez, que es un gusto tenerte por acá. Feliz año, no te había visto. Así es, muchas gracias, feliz año para todos. Y también a Giovanna Rocha. Igualmente, Giovanna, ¿cómo empiezan el año? Contentos de estar aquí, muchas gracias. Qué gusto estar con ustedes. Los que parece que empiezan muy confundidos son nuestros preclaros hombres de la clase política. Bueno, ustedes también pertenecen de alguna manera a ella, pero ahorita no están en ningún cargo. El país es una situación complicada en la economía, con unas reformas que, aunque han despertado el entusiasmo en muchas partes del mundo, aquí todavía no sabemos cómo van a aterrizar ni para dónde van. Pero ahora particularmente el tema de la violencia en Michoacán ensombrece muchas cosas, porque bueno, pues es algo que se teme que si no se controla pueda pasar a otras regiones del país, ¿no? Pero eso no es lo que más me preocuparía, sino me preocupa en este momento, y es sobre lo que quisiera proponerles que habláramos, la poca claridad con la que la clase política está enfrentando todo esto que pasa. Vemos a cada uno de los partidos metido en graves contradicciones, incluyendo al PRI, donde ahorita el hecho de tener un presidente de la República parece que oculta todo, pero ahí siguen pasando cosas, como se demuestra claramente en Guanajuato, donde acaba de ser pospuesta por enésima ocasión la decisión de hacer una contienda abierta y ponerle ya plazos para elegir a su nueva dirigencia. Pero en el caso del PAN, Mayra, pues los ataques están a la orden del día, o sea, la guerra sucia, las grabaciones, que ya uno no sabe si se las pasa el gobierno o las hacen ellos mismos, o hay espías ya por todas partes, donde conversaciones de política real, como se supone que deben ocurrir entre quienes se dedican a esto, son sacadas de contexto, y ya pareciera que en el PAN todos son unos corruptos, ¿no? Merced a este tipo de publicaciones. El tema no es qué está pasando, sino cómo no se está resolviendo nada, cómo nada más están ocurriendo escándalos mediáticos que en realidad no conducen a ninguna parte. Nadie está siendo enjuiciado, por ejemplo, en el caso del Partido de Acción Nacional, pero sí todos se están desprestigiando. Y esos partidos son los que tienen la obligación de darnos a los ciudadanos certezas. Acaban de hacer una reforma política, por ejemplo. Vamos a elecciones nacionales en 2015 con un nuevo marco legal. ¿Qué está pasando con los partidos políticos? Bueno, yo creo que lastimoso el papel que han asumido los partidos políticos en general a nivel nacional. Creo que han olvidado que son instrumentos, instrumentos públicos, instrumentos de los ciudadanos para el acceso al poder, pero que no significa que el poder sea de ellos y que puedan utilizarlo en la forma en la que lo quieran hacer, sin dar explicaciones y sin dar cuentas. En lo particular, en Acción Nacional, ya hemos comentado, creo que lastimoso también el papel con que se ha venido desarrollando el intento de contienda, porque ni siquiera hay todavía una convocatoria para la dirigencia nacional, y que el esquema de participación en esta contienda sea la descalificación y sea el acabar con los liderazgos. Ya no hay autoridad moral, parece ser, en ningún panista, a partir de todo esto que se ha venido diciendo. Ya hay tampoco quien pueda representar a la ciudadanía y darle a la ciudadanía también la certeza y la tranquilidad de que somos representantes de ellos y que vamos a actuar bien. Creo que nos hemos estado dedicando a atacarnos unos a otros y la verdad muy lamentable que se haya utilizado este tipo de contienda como la forma en que se pretende resolver el tema de la dirigencia nacional. Afortunadamente en Guanajuato no ha llegado a esto y ojalá que en Guanajuato no vaya a darse esta situación. Celaya, la grabación de ayer, que hay que comentarla. Bueno, yo creo que a mí ¿no? me gustaría en un momento más hablar un poco de eso, porque creo que también luego a veces a los partidos políticos se les olvida que el tema de la información no solamente es para sus militantes ni es interna. Se les olvida que como son instrumentos públicos tienen obligaciones también con el resto de la ciudadanía. Y creo que este tema, particularmente de Celaya, no se agota, tiene todavía mucho por delante. Entramos a ese tema, ¿no? Sí, comparto con ustedes, creo que los partidos se suman al caos que vive el país. Y vamos a ver lo que los abraza a todos. Creo que el 2012 les cayó de peso. Pasaron las elecciones y se demostró lo que ya venía ocurriendo, una crisis al interior de cada uno de los partidos protagonizados por sus propios líderes, incluso morales, en todos los partidos. Podemos ver un miedo que ya no se oculta, no solamente a las elecciones de cada 3 años o de cada 6, a sus propias elecciones. El mejor espíritu antidemocrático lo vemos en todos los partidos. No veo a ningún partido que esté dispuesto a abrir sus propios procesos, que esté dispuesto a no regatear las posiciones al interior. El mensaje que nos dan a los ciudadanos es muy claro, La regla con la que miden en casa es la regla con la que se están preparando para el 2015. Y nos están diciendo en este momento que no están preparados para una elección
La oportunidad de estos años sería preparar los terrenos y la casa para llegar al 2015 con una estructura, con una propuesta clara, con una consolidación. No va a haber necesidad de una contienda entre partidos. Al interior de los propios partidos viven sus propias contiendas y se anuncia un desgaste importante. Pero insistiría en el mensaje puntual de este grito antidemocrático, de regateo. En los procesos en el Estado de los tres partidos, PRI, PRD, PAN, estamos viendo esto. Estamos viendo los mecanismos que buscan para no abrir una elección. En cada uno, digo, ojalá que alguno de los partidos aprendiera a ver al otro, porque están viviendo en casa un infierno que ven enfrente. Pero creo que para los ciudadanos el mensaje es muy claro. Yo creo que incluso los partidos que se propusieron reformar las reglas del juego tendrían que empezar por reformularse ellos mismos. Son instituciones que ya no están funcionando, no para lo que fueron creadas. Bueno, no parece haber una visión en ese sentido porque está en juego el poder, ¿no? Y, por ejemplo, dos cosas que quisiera comentar. Me llama mucho la atención que en el caso del PAN, el gobierno esté muy interesado en lo que pasa, porque como necesitan al PAN de aliado para muchas cosas, para las cámaras sobre todo, y también para cierta gobernabilidad del país, y el PRD y la izquierda en general están tan divididos, y además está digamos, el agravio de la reforma energética que la izquierda no lo va a perdonar, y no lo va a perdonar no tanto porque no quiera. Yo creo que habría una gran parte de la burocracia perredista estaría feliz ya de aceptar las reglas del juego, pero saben que se los cobrarán sus electores y López Obrador aprovechará eso. Pero entonces nadie se va a poner a pensar cómo transformar un partido político cuando ese partido político, así como está, defectuoso y todo, está dejando dividendos. Y ahí entramos al gran tema del que hemos hablado aquí, Mayra, de la corrupción con las partidas presupuestales, ¿no? El hecho de que, tú sabes que en este país ocurrían cosas con el presupuesto común y corriente. O sea, los burócratas encontraban la manera de que cuando ese presupuesto se asignaba, había formas de hacer negocio con él. Lo que me llama la atención es que ahora desde antes, desde que se está definiendo el presupuesto, se encuentra la manera de hacer negocio con él. Y la grabación del alcalde de Celaya es nítida en ese aspecto, ¿no? Creo que va a quedar como un documento para el futuro. Fíjate que esa manera como maneja. A mí me preocupa, yo fui diputada y jamás pasó por mi mente la idea de que en el análisis presupuestal alguien pudiera hacer negocio. Entonces, para mí sigue siendo algo como que no acepto, no entiendo, no concibo cómo puede darse. Pero sí me preocupa que, por ejemplo, tratándose de recursos públicos, alguien pueda hacer señalamientos de esta naturaleza y luego simple y sencillamente decir no quiero dar los nombres. O sea, me parece que esto no es consistente con el derecho que tienen los ciudadanos a saber qué sucede con el recurso que los propios ciudadanos son los que generan ese presupuesto. Entonces yo creo que es un tema que los partidos deben meditar y sobre todo Acción Nacional. Si hay una denuncia, como en su momento Cordero en una grabación señala que hay ciertas personas que son corruptas, pues a mí lo que me llama la atención es por qué si tienes información no se ha actuado en consecuencia. Porque parece entonces, desde mi punto de vista, que es más bien una guerra sucia, un intento de desprestigiar, un intento nada más de golpetear a alguien en este momento, cuando tiene meses sabiéndose, se supone, algo, pero que no se presente en ninguna instancia formal, ni siquiera interna. Ya está bien, no queremos hacerlo fuera del partido, pero ni siquiera en el partido. Sin embargo, se dice y con eso se intenta armar una campaña. Qué lastimoso para mí como panista que esa sea la estrategia de campaña. Pero por otro lado, que alguien también diga, es que sí a mí me pasó y sí sucedió, y que crea que no va a necesitar rendir cuentas, pues también me parece igual de grave, ¿no? El recurso es público y tendrá que transparentarse este hecho. Citar un poco el contexto, porque además tiene sus propios matices interesantes. Ismael Pérez Ordaz es un empresario, no milita políticamente, llega a la política convencido de ser postulado, en este caso por Acción Nacional, como una solución de Acción Nacional a una crisis política en el municipio de Celaya. Él también, aparentemente, con una intención de mostrar que, como han llegado muchas veces los empresarios a la política, que ellos sí saben hacer las cosas, que los políticos no entienden de administración y que ellos pueden resolver problemas. La grabación es muy clara. El hombre está hablando en una sesión de ayuntamiento con muchas dudas, diciendo, nos ofrecen bajar un recurso, pero hay que pagar el 35% y encarecer la obra. Yo dije que esto no se podía.
Ya logré negociar y me lo bajaron a un 20%. O sea, es es un surrealismo total, ¿no? Para mí Pero además sí. con mucha naturalidad. Bueno, el PRI no salió a decir nada, el PRD está presente en el ayuntamiento, todos guardaron de alguna manera el secreto profesional hasta que salió esta grabación. Bueno, o a lo mejor la práctica instituida que todos conocen, digo, no lo sabemos, porque el silencio es muy sospechoso en sí mismo. A mí me preocupa porque de verdad, ¿cómo es que dice? Bueno, pero ya del 35 al 20, o sea, es que de verdad esto pasó. Yo quiero creer que no sucedió y que no fue así y que más bien esto era uno de los cientos y miles de despachos que cada que inicia una administración van y te ofrecen que te van a bajar recursos y que tú a cambio de la gestión que ellos hacen le das una comisión. Esos despachos, ¿quién está? Jamás ha sucedido que funcionen. O sea, yo también lo que decía, si vinieron, por ejemplo, en el caso de León, 500 despachos a ofrecer lo mismo. No existe, no sucede. Es como no hay una forma legal de hacer eso, es un tráfico de influencias, son cabildeos. Pero nunca ha funcionado tampoco, o sea, tampoco he visto que ningún municipio de verdad haya concretado que un despacho le baje recursos. Jamás lo he visto yo. Entonces a mí me parece más bien que es una forma de pretender timar a funcionarios que acaban de llegar a un cargo, pero tratar de sorprender. Si el jurídico no es muy hábil, pues a lo mejor da un anticipo. Si es más hábil, a lo mejor hasta que baje el recurso, pero eso es donde... mucho dinero para pavimentación este año en municipios de Guanajuato. León fue uno de ellos. Celaya, el propio Ismael, reconoce que ese dinero se aplicó en pavimentación. Pero de verdad, a mí en lo que me toca y en lo que me ha tocado vivir, jamás he visto que alguien te diga, te van a bajar recursos, pero tiene, o sea, jamás, de verdad. Entonces, para mí por eso es como algo que o sea, no lo puedo creer, no puedo aceptar que esto pueda ser. Cambiado mucho y que nadie, pero aparte que nadie lo haya denunciado. Pero a ver, si te hubieran llegado y te hubieran dicho, fíjate que ofrecen esto, ¿tú qué hubieras hecho? Pero es que es poner la zanahoria por delante. ¿Qué tal que sí es cierto y estás muerto en la página 4 porque no tienes ni un peso para hacer obra pública y todo se te va en gasto corriente? Entonces vas y le pides a tus diputados que ese es su trabajo. No es un despacho de gestión externo, es su trabajo. O sea, realmente para mí es como inconcebible, ¿eh? O sea, yo la verdad me parece así que es más así como de una chamaqueada que se le dio a un ayuntamiento y que obviamente no se concretó, pero que no es posible. Que yo me parece que esa es una grilla más interna que trae el ayuntamiento de Celaya. Creo que eso es lo que ellos tendrán que revisar. A mí me gustaría tener el optimismo que tiene Mayra. Me gustaría, sería parte de creer en las instituciones, pero pienso ahorita en la tan referida frase del diezmo en la obra pública, que también en algún momento un presidente municipal asume que así se da en Guanajuato capital. Y es el primero en decir, sí, así se da, pero en Guanajuato nada más es el 10%, ¿no? Hace algunos 2 trienios o 1 trienio. Y entonces, para el resto de los alcaldes asumirlo, significaría también responsabilizarse y difícilmente lo harían. Digo, entiendo perfecto que están en una etapa preelectoral, en una etapa preelectoral interna y que no escapan a las guerras sucias. Pero no descalificaría el hecho en sí mismo, sobre todo por los grados de corrupción. Yo creo que el asunto es ese. Esto implica una investigación, o sea, porque inflar 35% una obra, bueno, ¿saben lo que significa? Estamos hablando de que de cada 3 pesos, 1 se lo vas a regalar a alguien. O sea, es gravísimo y eso se va a saber. Eso va a resultar en alguna auditoría. No puede darse este hecho y decir que nadie se va a enterar en algún momento. Y hay órganos de control suficientes, tanto en las presidencias municipales como en el Congreso. Pero yo lo que creo es que tienen que vigilar y ver que realmente no haya sucedido, ¿no? Ese sería el otro tema que a mí me preocuparía. ¿Y cuál es el mensaje que se ha estado dando en México, en términos generales, sobre la legalidad en los últimos años? Es que no pasa nada. No pasa nada, que no solamente hemos escuchado grabaciones, hemos visto videos y no ha pasado nada. Entonces, o sea, la corrupción es un gran círculo vicioso. Claro, si se le apuesta a esto y al olvido, no pasará nada. Constructores vienen y te comentan fuera de cámaras, fuera de todo, y te dicen, es que si yo no pago, no hay porque obra. Me piden, me dejan fuera y yo tengo que trabajar. Yo ya sé que tengo que dar eso. Como reglas no escritas. Sí. Ahora imagínate en esta... O sea, nadie se atreve a denunciar. Ahora en esta tendencia es, el que adjudica la obra se supone que tendría una ventaja, pero también el que baja el recurso, entonces estaríamos hablando de que la mitad del recurso se va en la corrupción y la otra mitad solamente en la obra. Eso lo veríamos como ciudadanos. Yo quiero pensar que esto no va a quedar en el olvido y que no se va a revisar. Yo sí creo que debe de hacerse un análisis y revisar, hubo de verdad en la obra en Celaya,
algún asunto que valga la pena investigar y que pueda ligarse a esta situación, creo que no podemos quedarnos con la duda a nadie. Pero lo peor es que nos están dando así como se ve y que todos lo aceptamos y lo descalificamos porque acabo es guerra sucia, no hay que hacer caso. Entonces pareciera que es normal este tipo de situación y perdón, pero yo estoy en la política y soy panista y no acepto que me digan que todos los que estamos hemos hecho este tipo de ¿qué podemos decir? Manejos, y que vamos por la calle campante. No puede ser eso. Yo sí creo que no puede quedarse en el olvido. Yo creo que tiene que darse una explicación muy clara de qué pasó allí, qué obras se llevaron a cabo y que tienen que estar auditadas y los ciudadanos tenemos que ver los resultados, porque si no ya vamos a dar por hecho que entonces es normal que para yo obtener recursos le tenga que pagar a alguien. Aquí lo que se ve es otra cosa. O sea, el país pasó en muy pocos años de un poder monolítico presidencial que favorecía o no lo hacía con la corrupción a sus protegidos, ¿no?, a una dispersión, a una feudalización donde ya hay muchos que ejercen por su cuenta derechos de cuota. Digo, lo que está pasando en Michoacán, sí, claro, ocurre en la política nacional también. ¿Son prácticas aprendidas? En la época del presidente de la República priista, antes del 2000, ningún coordinador de congresos de ningún partido político se le hubiera ocurrido hacer eso. Ahora, porque el presidente lo podía remover con la mano en la cintura, al del PRI para empezar, ¿no? En cambio ahorita, después del 2000, los líderes parlamentarios adquirieron un poder propio. Pero aquí el tema también es la complacencia de los partidos políticos que han permitido que se asignen partidas en forma discrecional. Si en este momento los partidos políticos están felices con su pacto por México y con legislar las grandes reformas nacionales, el presupuesto de cada año es un asunto menor que ya se quedó en manos de los líderes parlamentarios. Su amistad y su cercanía es complicidad. Los partidos políticos cuando acuerdan, si nos Manlio preocupa. Fabio Beltrones y Luis Alberto Villarreal pasaron las reformas que les mandaron desde el Pacto por México sin problemas, su pago de cuotas es el manejo del presupuesto. El manejo del presupuesto, pues dice Peña Nieto, bueno, ya. Con ese, además, es tan grande el presupuesto federal que este manejo discrecional de la inversión en obra pública es un pequeño porcentaje que no mueve nada las variables de Videgaray, ¿no? Digamos, un 2% del presupuesto es el que se presta para este tipo de manejos. El asunto es que, entonces, ¿en qué está diputados vamos a confiar? A toda la clase política del país. El asunto es eso, de verdad, entre los 500 diputados no hay ninguno que levante la mano, y si esto fuera así de grave, tú has dijera sido algo. Y sabes lo que son las burbujas. De los 500 diputados hay 20 que toman decisiones. Y también he sido diputada y he dicho que no, cuando algo no me parece. Y si de verdad hubiera algo ilegal o irregular, yo supongo, o quizá de otro partido, alguien levantaría la mano. Yo creo que este asunto no venía pasando como está pasando ahorita. Quizás ha ido creciendo. El tema sigue siendo transparencia. O sea, seguimos sin saber por qué se toman ciertas decisiones. Yo estoy de acuerdo en que los diputados representan a los ciudadanos, a distritos, puedan decir esta hora hace falta en tal distrito. Mal haríamos que no fuera así. El tema es cuando en esta vorágine que tenemos de información, de datos de corrupción, ya lo involucramos y lo mezclamos todo, y entonces creemos que cuando un diputado gestiona un recurso, entonces es porque necesariamente hay algo de corrupción. No todos deben estar en lo mismo, tendríamos, pero por unos todos. Esperemos que los que no tienen nada que ocultar ni nada que tener que esconder, ojalá tomen medidas, pero hasta en el recurso de la propia del Congreso. Si no tenemos ni claridad, como con los senadores, hicieron denuncias de cómo se manejaba el recurso, se pusieron de acuerdo en cómo se manejaba y ya no hubo denuncia, pero el recurso es público. Entonces a mí me sigue pareciendo que no es un asunto que arreglen entre ellos, ¿no? Son de las instituciones menos fiscalizadas, ¿no? Entonces yo creo que hay el punto, entonces ahorita los ojos tendrán que estar puestos en nuestro Congreso, senadores y diputados, y estar viendo qué hacen y por qué lo hacen. Y si alguien baja un recurso, nos tendría que decir a mí, elector de mi distrito, por qué decidiste esa obra y por qué no otra. Y aparte, la asignación de la obra, esa no es competencia del diputado. Ese es un tema de las administraciones municipales o federal. No tiene que ver el diputado en la asignación. Y eso creo que lo tendremos que tener claro. Si permitimos que esto suceda y que lo veamos como normal, me parece que estamos cayendo también nosotros como ciudadanos en complicidad. Yo sí creo que se ocupa información. Acentuaría la parte de la dinámica interior de los partidos. Incluso creo que esto va más allá de los recursos públicos. Me gustaría pensar que el pago que se pudo haber hecho es para beneficiar a la ciudadanía con una obra determinada. Pero aquí también va el beneficio de la propia posición del individuo al interior del partido, porque es cierto, cuando hablamos de militantes también hablamos que todos son iguales, pero unos más iguales que otros.
y entonces también se paga por la protección. El hablarlo no significa que lo estemos aceptando, estamos reconociendo una realidad que no se tiene que dar. Y vamos a ver que al interior de los partidos hay actores que han adquirido un poder que incluso supera la propia estructura del partido. Y con esto pueden determinar carreras o vidas políticas. Por sus alianzas con otras fuerzas políticas o con el gobierno. Claro, por eso ahorita que tú mencionabas que cuando se pusieron de acuerdo, bueno, hoy nos preocupa cuando se ponen de acuerdo porque en temas relevantes difícilmente se ponen de acuerdo, y cuando se ponen de acuerdo habrá que revisar de qué se trata, es cuando más puede llamarnos la atención, porque estamos hablando que el poder se alía para determinados intereses. Ahorita, en efecto, ¿quién está levantando la voz para hablar de recurso público? No de partidos, de recurso público. La llamada telefónica que le intervienen a un presidente municipal habla de recursos públicos. Más allá de perdernos en la burbuja del partido, nadie lo está haciendo. Y esto a mí me permite leer entre líneas que nos hablan de reglas no escritas, pero que pueden estar siendo conocidas dentro de algunas posiciones político-partidistas. La parte preocupante es que este país, este Estado nos obliga a vivir al día, y apenas estamos superando lo de Juan Manuel Oliva y buscando un esclarecimiento cuando llegue este tema, y seguramente los compañeros de Puebla hablan de Marín cuando ya les llegó su nuevo gobernador, y en fin, aquí yo creo que lo dijeron bien, la organización en materia de transparencia México retrocedió 10 años y yo creo que fueron optimistamente ingenuos, retrocedimos más y no me atrevería a culpar otra vez al ciudadano de por qué no fiscaliza el recurso. La ley no está funcionando. Mira, a mí me preocupa que la clase política esté debatiendo este tipo de cosas cuando está ocurriendo lo de Michoacán, como si Michoacán fuera África. O sea, estamos hablando de grupos paramilitares. El Estado de Derecho, nada más. Fuera de la ley, del mayor puerto de carga del país, sí, a unos cuantos kilómetros, de las zonas turísticas más importantes del Pacífico también a unos cuantos kilómetros. Y nos parece tan ajeno, o sea, están ocupados Cordero, sí, están y Villarreal y Oliva y todo el mundo en este tipo de cosas, como si se fueran a repartir un botín que se está desmoronando al mismo tiempo, ¿no? O el presidente de la República haciendo reformas para un país que también puede ser que se nos esté cayendo de las manos, ¿no? Sí, a mí me preocupa mucho también. No resolver primero lo esencial. Que en Acción Nacional el tema, por ejemplo, la renovación en la dirigencia estatal, en la dirigencia nacional, perdón, que implicaba una posibilidad de replantearnos como partido político, independientemente de con quién pudiera encabezar, pero sí en un replanteamiento, termine agotado en una guerra de descalificación, que lo único que nos muestra es que no tenemos liderazgos en quienes apoyarnos o a quienes confiar, y que no va a faltar cuando alguien asome la cabeza quien llegue y lo descalabre. O sea, qué lástima que ese haya sido el mecanismo cuando veníamos en un partido, del que yo me siento orgullosa por ese antecedente de debate político de altura, de iniciativas de legislación propositiva, y cómo que de repente caímos en esto. Sí es lamentable, y por otro lado también Acción Nacional siempre se había caracterizado por el tema de la fiscalización de los recursos públicos. Los mecanismos de control habían sido siempre propuestos por Acción Nacional. Yo quisiera que Acción Nacional tuviera además pues la autoridad moral para volver a enarbolar este discurso, empezando por casa. Si tenemos dudas adentro, ¿por qué no las aclaran? Si hay alguien a quien se le señala, ¿por qué no se le inicia procedimiento? ¿Por qué no se hace investigación? O sea, ¿por qué no lo quedamos como un asunto privado entre nosotros? Como si no fuera un órgano interno del PAN, hay claro un que órgano, lo hay, ¿no? Que podría claro que lo hay, cartas y a mí me asunto. lastima mucho que nuestros líderes, algunos de nuestros líderes nacionales que tienen la oportunidad de llegar a esos órganos, prefieran filtrar grabaciones, prefieran este tipo de ataques, en lugar de tomar las decisiones que son las correctas de reconstruir al partido. A mí me duele, ojalá que esto pase pronto. Me gustaría mucho que el tema de la dirigencia nacional se agotara ya lo antes posible, para que entonces sí nos podamos poner atención en los asuntos como los que tú mencionabas. Está a punto de romperse el Estado de Derecho en nuestro país, y creo que todos estamos viéndolo y nadie estamos haciendo mucho por ello, ¿no? Así es. Sí, yo creo que hablando de la dirigencia nacional y estatal del PAN, y por supuesto lo que le corresponde al resto de los partidos PRI, PRD, Michoacán está a escasas 2 horas de Guanajuato. La realidad la tenemos no solamente cerca, muy cerca, y es un ejemplo claro de insurgencia, y es un ejemplo claro de cuando se acciona la seguridad pública sin políticas públicas, sin programas, y cuando la pobreza grita por todos los cacicazgos de los que ha sido objeto.
Y yo creo que el contexto michoacano es el contexto de varias regiones del país. Lo que sucede es que Michoacán lleva algunos pasos adelantados y está entrando un Osorio Chong sin un pacto por México. En efecto, ni siquiera, lo pensaba justamente hoy, ni siquiera la clase política michoacana que tiene presencia en todos los partidos está levantando la mano. El tema se está partidizando, se pierden vidas, se ganan territorios y el mensaje es muy claro por parte de los grupos de autodefensa. No creemos en el Estado no ha sido capaz de darnos certezas elementales de seguridad y de salvaguarda de nuestras vidas. Y este ejemplo puede empezar a reproducirse como lo vimos en Guerrero, que también se intentó ocultar, y Guerrero tiene mucho tiempo con sus grupos en levantamiento. Y vamos a ver que esta realidad de ingobernabilidad, de ruptura del Estado de Derecho, de ausencia de credibilidad, que alcanza, por supuesto, a los partidos políticos que están más ocupados en sus propias posiciones que en los temas locales, estatales y nacionales. Eso los está haciendo, su ausencia en el debate, los está haciendo perder espacios. No pierdo de vista que desgraciadamente la memoria es corta y no tardarán en subirse a la mesa del debate, tal vez en manera de augurio en unos 6, 7 meses, pero entendemos a razón de qué. Y está muy lejos de ser, claro, por una elección, pero estamos muy lejos de dimensionar que esta apatía, que esta indiferencia, esta voracidad que están manifestando los partidos políticos, los están desacreditando completamente. Yo creo que a la par de la reforma política, insisto, los partidos políticos como actores medulares fueron los primeros que debieron haber pasado al banquillo para revisión. Las fórmulas ya no están funcionando. Muy bien, con esto nos quedamos, ¿no? Muchísimas gracias, como siempre, por su participación, pero también por su lucidez, Mayra y Giovanna. Nos vemos aquí la próxima semana. Aquí nos vemos, muchas gracias. Gracias. Soy Arnoldo Cuellar, concluimos con la revista de la UNA. Los espero mañana miércoles, en punto de las 13 horas. Muchas gracias, muy buenas tardes.